ley. Creer que vamos a garantizar la capacidad operativa del servicio policial para garantizar seguridad ciudadana recortando la formación de los policías a mí me parece totalmente incorrecto. Necesitamos más bien fortalecer la formación, la capacitación de este sector de los policías en derechos humanos, en ética, en interculturalidad. Ahora vemos cómo los policías, en lugar de resguardar, por ejemplo, en situaciones de conflicto, lo que hacen es más bien violentar con los derechos de los ciudadanos. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que luchar contra la inseguridad ciudadana, pero no es la solución incrementar ni masificar la presencia de policías en las calles. Tenemos que mirar el problema de manera integral y resolver las otras aristas que hacen parte del problema de la seguridad ciudadana, presidente. Muchas gracias. Congresista Cancio puede iniciar su presentación. Gracias, señor presidente. Cuando se presentan normas de este tipo, lo menos que podemos hacer es levantar nuestra voz. Mucho menos en las circunstancias en las que estamos viviendo en estos momentos. La policía no puede ser un destacamento destinada a ejercer la fuerza bruta. Por el contrario, tiene que ser una institución honorable, que sepa actuar con inteligencia, con tino, con respeto, que sepa manejar las situaciones para ordenar, no para masacrar, reprimir. ¿Cuál es el concepto que tenemos de una fuerza policial? Hace muchos años yo escuchaba cuando era niño que el policía era un amigo, ahora es un enemigo. Ahora el pueblo le tiene miedo a la policía, ¿no? Y por eso muchas veces ni siquiera tenemos las denuncias que se debían hacer en las comisarías. Porque a veces hasta algunos han llegado a comparar igual que la delincuencia. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en este aspecto. La formación de los policías en nuestro país es deficiente, totalmente deficiente. Y más bien deberíamos reestructurarla, reformarla. Particularmente yo pienso que no debería haber un solo policía que antes de ser policía debiera haber pasado por la universidad. Porque lo primero es que tenemos que hacer que nuestra gente madure, tenga cultura. Y los policías empiezan a formarse apenas egresan de la secundaria con una mala formación, sin haber madurado. Y entonces tenemos un gran problema. No tenemos gente pensante, gente que sepa orientarse. Yo creo que hay que empezar a corregir ese tema. Y por otro lado, se pretende sencillamente darle muestras al Magisterio Nacional, ¿no?, de que no nos importa en absoluto, ¿no? Queremos adelantar el egreso de policías para asumir un monto determinado cuando estamos negándole aumentarle unos cuantos reales a los maestros. Caramba, ¿qué tal postura de este Parlamento? Yo creo que hay que ser un poquito más sensibles con nuestro pueblo, con nuestra gente, con la gente que produce y que hace este país. Y cuyo sector principal, que es el sector educación, merece más respeto. Más bien deberíamos estar presentando acá un proyecto de que se aumente un buen sueldo a los maestros, que se les reconozcan más derechos, porque ahí está la base para poder conseguir un desarrollo. ¿O qué conceptuamos de desarrollo en el país? ¿Acaso es tener monumentos, pistas, edificios? Desarrollo, señor, no está al margen de la persona humana. La única forma de medir el desarrollo es con la calidad de nuestra gente, con la calidad humana de nuestra gente. ¿Y cómo vamos a tener calidad? Un minuto para que culmine, por favor. Si nosotros no tenemos la voluntad de formar bien a nuestros ciudadanos, de buscar la paz antes que la guerra, de buscar un país que sepa construir un futuro pacíficamente. Ese es el tema. Y aquí en estas cosas pequeñas es donde nos evidenciamos qué posición, qué tendencia tenemos. Yo sí quiero protestar, señor presidente. Yo no creo que esta ley deba pasar. Primero te vamos a resolver los grandes problemas que tenemos en el país.
no es solamente el de los maestros. Ya tuvimos una huelga de los médicos, ya se viene una huelga de los docentes universitarios. Los auxiliares de educación, en el sector de educación, están totalmente mal pagados. Hay sectores de salud dentro del magisterio, del sector de educación, que están peor, con sueldos míseros. ¿Cuándo vamos a asumir ese compromiso, esa responsabilidad como prioridad? Yo pienso que tiene que ser ahora. Así que, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. En principio, está dejando muy claro el presidente de la Comisión de Defensa que este pedido viene como una forma excepcional. Y eso hay que saber interpretarlo. Frente a una coyuntura en que se ha dado de baja a más de 4.000 policías, frente a una coyuntura donde se nos acercan varios conflictos sociales, definitivamente luego pedimos que pongan orden. Y que pongan orden porque ciertamente sin orden este país se va a un caos. Y es por eso que también nosotros como congresistas tenemos que saber respetar que la autoridad está cumpliendo su función. Ayer nomás yo veía cómo los maestros que vienen por sus justas reivindicaciones salariales y demandas, que estén mezclados por uno u otro revoltoso, no implica ni puede decirse que todos sean terroristas. Tienen una demanda acumulada de varios años y una promesa que se les hizo y donde les crearon expectativas, que eso hay que hacer un mea culpa, porque si yo te prometo, lógicamente me vas a reclamar, pues. Pero se les dijo que tenían que estar a determinadas cuadras del Congreso de la República como establecen las normas para todas las manifestaciones. Es más, por si acaso a la Plaza de Armas no pueden ingresar, porque en la Plaza de Armas hace años ya que uno si intenta llevar un grupo, te sacan pues. Entonces, si yo ya sé las normas y si estoy diciendo que estoy haciendo una marcha pacífica, yo no puedo provocar a la autoridad. Y ayer ya estaban aquí, a menos de una cuadra, porque estaban junto al Banco Continental. Allí estaban los maestros y en una manifestación que es difícil controlar. Ahí ya cuando está la multitud no se puede ni siquiera escuchar lo que el líder dice. Y de repente el líder le está diciendo aguanten y no aguantan pues, porque la efervescencia y los infiltrados hacen que esto se pueda desbordar. Entonces, ¿a quiénes estaban protegiendo los policías? A nosotros pues, al Congreso de la República, porque de lo contrario, lo que podía haber ocurrido era que no hubiéramos tenido solamente 100 ahí, hubiéramos tenido acá miles. ¿Y qué hacíamos en el Congreso? ¿Ustedes hubieran visto el desprestigio que tendría el Congreso si nos dejábamos avasallar? No pues, entonces la autoridad tiene que intervenir y nosotros no nos podemos poner hacia esa autoridad. No nos podemos exponer tampoco como congresistas a que nos puedan agredir. Por eso hay que respeto, guardan respetos. Pero al margen de eso, es cierto pues, vamos a necesitar más policías porque muchos ya se han ido y a otros los tienen que sacar por mala conducta, que yo también estoy de acuerdo. Porque si encuentras... Un minuto adicional. El tiempo de mi bancada, señor. Como han encontrado en Trujillo, lamentablemente, a dos policías en la organización criminal, más fiscales y jueces. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces hay que poner orden, hay que sacar a la gente como malos elementos, hay que sacarlos. Pero sí hago recordar, señor presidente, nosotros hemos venido reclamando, y digo nosotros porque Lourdes Alcorta me ha acompañado en esto en la Comisión de Defensa, el congresista Tubino también. Hemos detectado, desde la época de Toledo, Alan García y Antumala también, han sacado a los policías sin tener la debida formación. En algunos casos los han sacado con 8 meses. En el gobierno pasado hemos visitado 3 veces la escuela de Puente Piedra hasta que reclamamos
a todos los ministros del Interior que terminaran esa escuela, porque no era justo, por dignidad, que los estudiantes de policía estuvieran compartiendo su aula de clases con los desagües que corrían por sus aulas. Así estaban estudiando. ¿Qué clase de formación le damos a nuestros policías que están en condiciones deprimentes? Que tienen maestros que ganaban, me dicen que ya lo han cambiado, 12 soles la hora. ¿Qué les va a enseñar un maestro con 12 soles la hora? Una currícula totalmente desfasada. Eso le hemos reclamado desde Pérez Guadalupe, el señor que ahora defiende a la pareja presidencial, y siempre nos decían, lo vamos a hacer. Lo único que han concluido, pero de Pedraza. Ahí están las grabaciones en el Congreso. Y lo que dijimos fue, siquiera la escuela, y menos mal a punta de estar siguiendo, terminaron la escuela. Ahora en Puente Piedra tiene una escuela digna, pero sí, hay muchas escuelas y esto se tiene que centralizar, pero se tiene que mejorar a los profesores, se tiene que dar una buena formación, se tiene que enseñar. Ciertamente, está bien, yo estoy de acuerdo en el tema de derechos humanos, sus obligaciones, pero también sus derechos. No se pueden dejar atropellar por más congresista que seamos cada uno de nosotros. Y en ese sentido, sí, pues... Un minuto para que culmine, congresista, ¿cómo no? Requieren una mejor formación. Y lo ideal es que estos que están siendo sacados por forma excepcional terminen sus cursos en sábado y domingo, como acostumbran a hacer en otros cursos, sin que les cueste nada. Porque también hay por ahí que tienen que pagar su curso de sábado y domingo. No, pues, para pertenecer a la DINOES o a algún grupo de élite, ese subalterno tiene que pagarse sus propios estudios. No es así, pues. En ese sentido, nosotros sabemos que tenemos que darles una buena formación, una buena capacitación y que sea esto, señor presidente, como una medida excepcional, y es por eso que hemos dicho que vamos a apoyar por ser de forma excepcional. Gracias. Muchas gracias, congresista Salgado. Tiene el uso de la palabra el congresista Curro. Gracias, presidente. Me pide la interrupción, congresista Pariona. Presidente. Pide interrupción la congresista Pariona. 1 o 2 minutos. Gracias, congresista Curro. Colegas, estamos hablando de una propuesta que va a irrogar gasto. Por supuesto, es una propuesta que viene del Ejecutivo, pero no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones. Y cuando nosotros demandamos para la salud, para la educación, para esas escuelas que no tienen un buen techo, siquiera de calamina, un maestro que está reclamando ser pagado de la deuda social, no hay recursos. Y alcaldes que hacen filas y filas para ser recibidos en el Ejecutivo y no hay recurso. Y resulta que hoy vamos a asignar por lo menos 117 millones de soles solo en agosto de este año. A mí me parece de verdad una ofensa a las grandes demandas y reclamos que están haciendo afuera los maestros, los médicos y en nuestros pueblos en donde todavía siquiera tenemos derechos básicos. Salud y educación son derechos fundamentales. Estamos de acuerdo, hay que luchar contra la seguridad ciudadana. Vuelvo a decir, no podemos lanzar a policías con formación incompleta a las calles para ejercer una labor tan fundamental como la seguridad ciudadana y que eso va a irrogar gasto al Estado teniendo otras prioridades. Gracias, presidente. Puede continuar el congresista Curro. Segunda interrupción me pide el congresista Ochoa. Congresista Ochoa. Presidente, en el fondo no discrepamos. La concepción no discrepamos. Pero sí creo que tendría que ser oportuno pensar qué le permite 4 meses de formación a un joven que esté estudiando para ser policía. O sea, ¿qué le permite? O sea, suspender este proceso de formación sobre su estabilidad, sobre su propia seguridad para intervenir, para usar el armamento y para todo lo más lo que implica ser policía. Yo sugiero, presidente, que si bien es cierto, está determinado que se va a aprobar, que nos proporcionen, presidente, a través suyo, no sé, quiénes van a ser los jóvenes que van a ser dados de alta y que ojalá en el futuro no sean estos jóvenes
los que estén involucrados, no por otra cosa, sino por este proceso de formación necesario e interrumpido, luego caer en situaciones que nosotros mismos lo vamos a lamentar. Es solamente ponerse a pensar qué implica interrumpir un proceso de formación. Sería bueno preguntar. Continúe, congresista Curro. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que no tiene dictamen de ninguna comisión. Qué importante. El día de hoy, los maestros de esta sesión esperaban de que el Congreso haga algo por ellos. No se ha escuchado, le hemos dado la espalda también, igual que el Ejecutivo. Entonces,